Bueno, vamos a entrar a una parte que tiene que ver con escuchar las opiniones de voceros del empresariado, de quienes están en el mundo de las empresas, que tienen pues comentarios que hacer sobre estos asuntos de los TLCs. Y aquí reivindico una cosa que es importante, que los trabajadores en eso no se pueden confundir. Existen contradicciones entre los intereses de los trabajadores y los propietarios de las empresas. A eso no hay que ponerle misterio. Existen las contradicciones, como puede existir la contradicción entre una persona que va a un comercio a comprar un bien y el que vende el bien. Esa es una realidad. Pero así como existen contradicciones, también hay intereses que son comunes y que, además de atender las contradicciones, que hay que encontrarles sus maneras de atenderlas, y deben ser maneras democráticas y civilizadas, también hay que mirar cuándo es el momento de unirse. Y frente a estas amenazas exteriores que nos llegan, pues hay una cosa elemental del sentido común, y es que los patrones y los trabajadores para estos efectos deben buscar coincidir en la defensa de la producción y el empleo, porque si no hay producción, ¿dónde hay empleo? O sea, nosotros defendemos la producción, o debemos defender la producción de todos los sectores y de todos los niveles, y claro, incluida la campesina, la indígena, la más pequeña, etcétera, pero eso no debe ser con un discurso contra las empresas. Ninguna idea, digamos, democrática de verdad puede estar en contra de que se cree riqueza, y ese es un asunto bien importante, que en Colombia sobre esto hagamos digamos, comprensión, pues porque lo otro es caer en posiciones infantiles, diría yo, es de no entender cómo funcionan las cosas y cómo hay que y en qué sentido hay que luchar. Entonces, en primer término, le damos la palabra al doctor Fernando Restrepo. Él va a hablar como vocero de Proindustria. Proindustria es una organización de empresarios colombianos que se creó en buena medida con ocasión del TLC con Corea, y han venido participando muy activamente en este debate y fijando posición y actuando, a mi juicio, de manera bien acertada. Doctor Restrepo, tiene usted la palabra. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, senador, por darnos la oportunidad a Proindustria de expresar nuestros puntos de vista. En octubre de 1990 se inició un nuevo periodo económico conocido como la apertura económica, basado en las políticas neoliberales que buscaban insertar al país en el proceso de globalización económica. A diferencia de lo que ocurría en otras naciones del vecindario, la apertura en Colombia no fue el resultado de una crisis económica o por exigencia de un organismo internacional, sino porque era esa la dirección que estaba tomando el mundo y nadie se quería quedar atrás. Su proceso de implementación fue apresurado e inconsulto. No estuvo sujeto a reuniones previas con posibles afectados o beneficiados. Simplemente fue una decisión de gobierno. El gobierno de la época atribuyó el escaso debate que suscitó la apertura económica al hecho de que simultáneamente se discutía la constituyente y la atención del país estaba centrada en ello. Fue incongruente con la situación de la economía del país, la cual al iniciarse la década de los 90 había logrado encontrar un relativo equilibrio de los agregados macroeconómicos, pese a la ruptura del Pacto Internacional del Café. Las tasas de crecimiento de la economía colombiana en los periodos 67 a 90 fueron razonables. La del 90 ha sido la peor para el crecimiento económico en las 3 últimas décadas. Estos resultados nos demuestran que en Colombia desde 1990 la economía del país ha sido influenciada por el proceso de apertura económica y de políticas neoliberales. Tales transformaciones condujeron a la desregularización de los mercados de capitales, de bienes, de servicio y de trabajo, y a la progresiva desindustrialización del país, más aún al desmantelamiento de plantas industriales. Del análisis de lo anteriormente expuesto se puede llegar a la conclusión que lo único que ha logrado la apertura hasta el momento es deteriorar la participación relativa de la industria manufacturera y la agricultura en el PIB, sacrificando el mercado interno, pero sin ser exitosos en el mercado internacional. La segunda etapa de la apertura fue la negociación y firma de numerosos tratados de comercio. Los tratados suscritos no han sido favorables para el país. Para el caso se pueden citar los suscritos con los Estados Unidos y con la Unión Europea, que cumplieron 4 y 3 años de implementación,
y muestran un balance negativo comparado con otros países latinoamericanos que en los mismos años obtuvieron un aumento de sus exportaciones y una mayor diversificación de la canasta de bienes exportados. Colombia no solo ha incumplido con las metas establecidas, sino que ha disminuido las exportaciones total y de bienes no tradicionales. Los resultados comerciales del TLC entre Colombia y Estados Unidos y entre Colombia y la Unión Europea no han cumplido los objetivos ni en materia de diversificación ni en aumentar las exportaciones. De hecho, el valor total de las exportaciones colombianas continúa cayendo a ritmos acelerados. Nuestras respectivas balanzas comerciales presentan un abultado déficit. Las consecuencias han sido desastrosas. Colombia avanza, como han advertido varios analistas, hacia un proceso preocupante de desindustrialización. Esto debería llamar la atención del gobierno, pues al país no solo debe buscar atraer la inversión extranjera, sino también cuidar que no se vayan las empresas que llevan años en el mercado local. Aunque en el mundo globalizado resulta normal que las compañías se relocalicen en busca de mejores condiciones para competir, lamentablemente para Colombia, en los anteriores casos no se ubicaron dentro del propio territorio, en el Caribe, por ejemplo, cerca de los puertos. Estas empresas decidieron sencillamente salir y pasar de ser fabricantes a importadoras, lo cual hace una gran diferencia, especial en materia de puestos de trabajo. No es lo mismo el empleo que genera una empresa dedicada a la distribución que de una empresa manufacturera que requiere mano de obra más calificada y con experiencia. No deja de ser irónico que mientras las noticias dicen que Colombia es una economía muy atractiva y de las que más crecen en América Latina, industrias que por años han estado presentes en el país, ahora están buscando otros horizontes donde producir. En el fondo hay una realidad muy preocupante. Estas multinacionales decidieron cerrar sus puertas a Colombia. El país dejó de ser atractivo para su inversión. En su determinación se impuso la lógica de los negocios, localizarse donde se obtiene mayor rentabilidad, mayores economías de escala y ventajas competitivas. Y todo esto indica que está en México. En el sector productivo hay preocupación porque Colombia se pueda volver parte de la órbita externa de México. Con el Tratado de Libre Comercio con ese país, los productos quedaron libres de aranceles, lo que significa que para una industria manufacturera podría resultar más favorable cerrar en el país y despachar sus productos desde México, donde encuentran economías de escala, menores costos en todo sentido. Esta situación es evidente como en el caso del cierre definitivo de la compañía colombiana automotriz Mazda. Con su cierre se perdieron más de 1.200 empleos directos. Salió del país porque Mazda encontró mayores ventajas competitivas en México, país que le otorgó grandes beneficios para montar su planta de producción en Guanajuato, México. Esta situación se está presentando en todo el país. Por ejemplo, en Bogotá, según datos de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio, en 1995 se cerraron 1.098 empresas, las cuales sumaban un capital de 23.343 millones de pesos. A mediados del 2013, el grupo francés Icollantas Michelin terminó su actividad industrial en Cundinamarca y en Cali. Las dos plantas dan empleo a 460 trabajadores. La compañía anunció que atendería el mercado colombiano del exterior importando los neumáticos. Ese mismo año, la farmacéutica Bayer decidió trasladar a México y Guatemala la operación de la fábrica que tenía en Cali, donde se elaboraban los tradicionales medicamentos aspirina, Alka-Seltzer y cremas Canestén, que ahora se importan. Con este cierre se afectaron más de 200 personas. En conjunto, entre los 4 casos anteriores, se han perdido más de 1.500 empleos industriales directos y otros tantos de indirectos. Un tema crítico para las empresas es el sobrecosto tributario que tienen que pagar las empresas por adquirir bienes de capital. Colombia tiene una tasa del 75,4% sobre la utilidad neta, mientras que en México alcanza el 52%. Conclusiones. En nuestro grupo Proindustria estamos convencidos de que la industria, es decir, la elaboración de bienes, es la principal forma de crear riqueza y prosperidad al país. Por lo tanto, estamos dispuestos a la lucha por estimular y defender la industria colombiana.
Dentro de nuestras actividades más importantes en estos años fue la de oponernos a la implantación de malos tratados de libre comercio. Basados en estas premisas, logramos someter a debate y análisis el Tratado de Libre Comercio con Corea, convencidos de que era lesivo para el país. Obtuvimos el invaluable apoyo de diversos movimientos políticos y de las centrales obreras y logramos algo inédito en la historia del país, que fue que una vez aprobado en el Congreso, la Corte Constitucional lo sometiera a nuevo análisis. Al final fue declarado constitucional, pero la experiencia nos demostró que es factible dar la batalla sobre estos temas importantes para la sobrevivencia de la industria colombiana. Nuestro análisis nos ha llevado a la convicción de que pocas veces en la historia reciente del país, el país ha enfrentado circunstancias económicas tan delicadas y peligrosas a las que hemos llegado como resultado de la aplicación de un modelo que se puso de moda y que nuestros gobiernos han adoptado sin análisis suficiente, y no es razonable esperar a que ocurra el desastre para pensar cómo se pudo evitar. Hemos evidenciado el desmantelamiento progresivo de los sectores agrícola e industrial. Sentimos gran preocupación que los gobiernos que nos dirigen hagan oídos sordos a las advertencias que se le han hecho en este sentido, pues claramente existe una progresiva desindustrialización del país y que buena parte de la industria manufacturera y de la agroindustria está desapareciendo, pues la nación, como está estructurada, no puede ser sometida a la competencia asimétrica internacional en los niveles concebidos, dado su estado físico, político, impositivo, ético, educacional, legal y de recursos humanos. De no tomar medidas en este sentido, nos iremos acercando a la clasificación de nuestra nación dentro de los países del cuarto mundo. Nuestro principio básico es que estamos de acuerdo con el comercio, pero no con los malos negocios. Muchas gracias. Bien, doctor Restrepo, quiero insistir en resaltar esto. Esta experiencia del no al TLC con Corea, que es, ya conté una experiencia en la que se unen trabajadores, las centrales obreras, empresarios. Yo creo que esa es una experiencia que debe marcarle un norte al país, a mi juicio. Algo semejante ya se había hecho en el movimiento agrario hace unos años y es un poco la expresión hoy de salvación agropecuaria, de las dignidades agropecuarias. Y es que en ese caso hay empresarios, hay campesinos y hay indígenas. O sea, es la unión de todos los productores agropecuarios. Y en este caso estamos hablando de trabajadores y empresarios. No es posible construir un país que valga la pena si no hay propósitos nacionales que sean capaces de generar identidades entre los distintos sectores. Yo suelo poner mucho un ejemplo. Colombia es como un gran barco que tiene todos los camarotes, y entre los camarotes hay conflictos, y hay debates, y hay controversias, y pasan cosas, pero a todos les interesa que el barco no se hunda, o debería interesarnos que el barco no se hunda. Y ahí hay que resaltar también, por ejemplo, cómo los sindicatos de trabajadores de la caña se han unido con los empresarios de la caña en contra de las importaciones de productos, de productos que se pueden producir en Colombia. Resalto eso porque quiero señalar que Proindustria en eso marca, digamos, un rumbo bien importante.